Estamos en contacto con el señor Juan Zapata, exministro de Seguridad Pública de Ecuador, a quien agradecemos su presencia aquí en RCR a nivel nacional. Muchas gracias por este contacto y por su tiempo, señor Zapata. Bueno, muchas gracias a usted, un saludo cariñoso y siempre a las órdenes. Siempre es un honor estar acá en el Perú. Sí, este problema de la seguridad que nos golpea aquí en el Perú, también hemos podido presenciar nosotros, según las informaciones que nos ha llegado de Ecuador, que también es un problema en su país. Sí, mire, primero tenemos que entender que vivimos en la región más violenta, ¿no?, del mundo. La tasa promedio de América Latina es de 19,6 muertos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, desde ese contexto tenemos que entender que es un tema absolutamente regional. Lastimosamente, el Ecuador es el que en estos últimos 3 años más ha crecido su tasa de muertes violentas, llegando hasta 44 en el último año. Y en este año la cifra va a ser muy similar. Factores tenemos diversos. Yo lo que sí hemos conversado justamente en esta cumbre de seguridad es que Perú todavía está a tiempo de contener, no cometer los errores que lastimosamente ocurrieron en Ecuador, que se dejó crecer el crimen organizado desde hace 18, 20 años, de acuerdo a informes que la misma CIDH ha hecho. Es decir, aparece lo que se llama la paz mafiosa. El Estado mira para otro lado, las bandas criminales van creciendo en poder de fuego y en economía ilegal, y llega un momento que usted, pues ya es muy duro contener y enfrentar al gobierno cuando ya esto está crecido. Entonces, tenemos que hacerlo. Ecuador, hoy he escuchado una ponencia que decía que Perú va a enfrentar la segunda ola de violencia y bueno, están a tiempo de hacerlo de manera firme y evitar que lleguemos a los niveles que lastimosamente llegó el Ecuador. Así es, señor Zapata, justamente usted está participando en esta cumbre de seguridad que se realiza en el Callao, organizado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿no? Usted está hablando de olas, ¿no? Hay una primera ola, segunda ola. ¿Cuál ha sido la situación para tener una experiencia aquí en nuestro país, por ejemplo, de Ecuador? ¿Ya ha pasado esta primera ola? ¿Se encuentra en una segunda ola? Bueno, mire, Ecuador tiene un punto de inflexión en cuanto a la violencia cuando deja de pasar de país de tránsito a ser país de tránsito a propio y consumo. Y especialmente el consumo que nos genera el microtráfico es lo que genera la violencia criminal. ¿Por qué? Por luchas de poder, porque tenemos economías ilegales y sobre todo porque esto mueve muchísima plata. Hoy lo decíamos en la exposición, son 458 toneladas de droga que el Ecuador incautó en nuestra administración. Eso representa en el mercado americano 19.000 millones de dólares, y en el mercado europeo, donde el 80% de la droga ahora se está yendo, de 34.000 millones de dólares. Entonces, esta conexión de grupos de terroristas, ahora de acuerdo al decreto que puso el presidente Noboa, y los carteles, tanto mexicanos como europeos, especialmente carteles de mafias albanesas, italianas, ha generado justamente la combinación perfecta para que este subcontrato criminal genera estos tipos de crimen organizado, como tráfico de armas, tráfico de droga, minería ilegal, tráfico de personas, lavado de activos, hace que sea muy, pero muy difícil. Y Ecuador, no le puedo hablar de olas, porque Ecuador pasó exponencialmente de niveles de violencia, siendo el país más seguro de la región, a ser ahora el país más inseguro justamente de la región también, con 44, una tasa de 44 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, no me cansaré de repetir, hay que contener. Cuando esto empieza la primera ola, ni siquiera debemos permitir que exista una segunda, Uh-huh. porque significa que estos grupos terroristas están tomando territorio y están ya fortalecidos con economías ilegales, porque hoy el delito es transnacional, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy mirando. Mire, yo vine aquí en abril del año anterior y les decía que algo que había causado, quizás unas palabras que les dije, yo vengo del futuro. Evitemos que Perú llegue a los niveles que está llegando Ecuador, sobre todo con delitos de oportunidad o nuevas formas de delitos, como son las vacunas y las extorsiones. Y hoy me he enterado que lastimosamente eh, tuvimos la razón. Aquí vemos ya explosiones en viviendas, tiros a buses por temas de extorsiones. Es decir, tenemos que actuar con firmeza, evitando que esto obviamente vaya creciendo de manera exponencial como lo pasó en el Ecuador, apoyando a la fuerza pública y trabajar en equipo. Hoy tenemos que entender ya que la policía sola por sí misma tiene y necesita ayuda, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, como se hace en el Ecuador, y se conforman estos bloques de seguridad o grupos de tarea que se llama, de tarea conjunta,
y hay que evitar que esto siga creciendo, porque la economía ilegal genera una bola de nieve y cuando esto crece, créame que inclusive el Estado Ujú. le es muy difícil poder enfrentarlo, y lo digo como ministro del Interior del Ecuador. Ahora, señor Zapata, ha tocado un tema muy importante que es el apoyo que tiene que tener la Policía Nacional de las propias Fuerzas Armadas. Acá ha habido una controversia de decir que ha habido muchas proposiciones de decir que las Fuerzas Armadas deben apoyar a la Policía Nacional del Perú, pero otras versiones que las Fuerzas Armadas no están preparadas para este tipo de operaciones. Las Fuerzas Armadas podrían contribuir a un apoyo para luchar contra la delincuencia, ¿cree usted? Por supuesto, porque los roles ya van cambiando. Entendamos mismo que ya guerra con Ecuador no van a tener. Guerras, ya es muy difícil pensar una guerra con Chile o con quienes ustedes tienen o tienen límites. Por lo tanto, las guerras son internas. Mire que el Ecuador está ahora en un conflicto armado no internacional, es una guerra interna. Por lo tanto, tiene que irse acomodando a estas nuevas realidades y ser un apoyo táctico y un apoyo de inteligencia, sobre todo en Ecuador, por ejemplo, ya desde hace muchos años, trabaja de manera conjunta la policía con el ejército en inteligencia y en operaciones. Aquí tenemos que sacarnos las camisetas de que quién es el más. No, no, todos somos protagonistas de la lucha del crimen organizado. Por lo tanto, hay que darles el apoyo, hay que darles el soporte, hay que darles la logística, hay que darles las leyes para que también se pueda actuar con firmeza. Miren, en Ecuador se generó ya la ley de uso progresivo de la fuerza y el reglamento que permitía ya el uso de armas letales cuando existen amenazas. En el tiempo, 72 delincuentes fueron abatidos, ahora entiendo que en el año van cerca de 100 delincuentes, muchos por ejército, otros por policía también, pero tenemos que entender que cualquier estrategia que se utilice para defender la vida, en este caso de peruanos, hay que hacerlo. Por lo tanto, ya, mire, en Ecuador está ahora, por ejemplo, se está tratando el tema de las bases militares extranjeras. Ya tenemos que quitarnos de esa falsa soberanía. La soberanía ahora está en defender a los ecuatorianos, y si es que eso permite que el apoyo de otros países, no necesariamente solo de los Estados Unidos, de otros países que quieran apoyar en inteligencia, sobre todo en control en espacios aéreos, que vaya contra la lucha del narcotráfico, hay que hacerlo. Por lo tanto, yo considero, y es más, Bien, hemos tenido un problema en la comunicación, vamos a tratar de retomar esta interesante comunicación con el señor Juan Zapata, exministro de Seguridad Pública del Ecuador, que se está abordando todo este tema de la seguridad en esta cumbre de seguridad que se realiza en el Callao, ¿no? Justamente en el cuartel del Real Felipe, donde se han congregado diversas autoridades en este encuentro que lo está organizando la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Un punto muy importante que ha dicho justamente, nos estaba comentando el ex ministro de Seguridad Pública de Ecuador, la participación que tiene que tener las Fuerzas Armadas para el apoyo de la Policía Nacional. Seguimos, disculpe usted, seguimos nuevamente conectados, nos estaba explicando, ex así ministro. es. No sé hasta qué punto llegamos, no sé hasta cuándo se fue la conexión. No, sí, que justo nos estaba explicando que se tiene que tener una participación, no solamente de las autoridades o de las fuerzas de Estados Unidos que pueden apoyar la delincuencia, sino de otros países para derrotar a esta lacra que nos golpea a nuestra sociedad. Es que mire, la cosa es clara, porque a veces pensamos que un país, porque tiene plata, porque es buena gente, nos está apoyando. No, no, señores, esto es corresponsabilidad. Mire, cuando incautamos 548 toneladas de droga, ¿sabe cuántas dosis son esas? Son 5.000 millones de dosis. ¿Saben a dónde iban esas dosis? A Europa y a Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esas operaciones antinarcóticos? Los jóvenes americanos y los jóvenes europeos. Por lo tanto, si es que esas operaciones que son costosas, que cuestan mucho tiempo y mucha logística y mucho presupuesto, también beneficia a otros países, es lógico que tienen que apoyar. Y tienen que apoyar de manera directa, no solamente porque me cae bien Ecuador o Perú, no, es porque también resultan ser beneficiarios en esta lucha antinarcótica. Por lo tanto, yo considero que la cooperación internacional, el delito transnacional, lo he dicho nuevamente, hoy usted puede generar delito en Perú y lo están lavando en Ecuador, o generar un delito en Ecuador y lo está lavando en España. Por lo tanto, el intercambio de información es fundamental. Tenemos que mirar allá. Lo único que yo le repito,
peruanos que nos están escuchando, dar todo el apoyo a quienes están manejando las operaciones para que tomen cualquier decisión que frene y contenga este crecimiento de la violencia. Porque a mí ya me preocupa que ustedes estén teniendo ya lo que en principio tenía el Ecuador y lo sigue teniendo ahora, porque estamos en una lucha frontal, que es el generar medidas, digamos, coercitivas como amenazas con explosivos, amenazas con armas de fuego, para que nuestros ciudadanos generen este tema. En Ecuador les llamamos las vacunas, ¿no? Que son las extorsiones o los secuestros, que son delitos de oportunidad. Por lo tanto, ustedes, vuelvo a insistir, están ya con una segunda ola de violencia, dicho por los expertos peruanos acá, pero no permitan que esa segunda ola de violencia termine y que lastimosamente nuestro país terminó, ¿no? Con una violencia generalizada, exponencial, con economías ilegales sumamente fuertes. ¿Sabe lo que es 19 mil millones de dólares que mueve el narcotráfico, en lo que solamente incautamos el año anterior, en la administración anterior, y esos 34 mil millones de dólares de Europa también? Se habla de cantidades escalofriantes que Claro. mueven las economías, que le vuelvo a Y insistir, a un Estado lo ponen contra la pared porque el poder de fuego que tienen es muy complejo. ahora, y es muy importante por ello este tipo de encuentros donde participen personalidades, así como usted, de otros países para abordar este tema, ¿no? Porque ya no es un tema solamente que golpea al Perú, sino a otros países de la región. Otro tema importante, señor Zapata, es también la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo nos encontramos nosotros en la región respecto a la seguridad alimentaria? Bueno, no participé yo en ese tema, ¿Mm? vine el día de hoy al tema del Congreso de Seguridad, pero sé que han tenido expertos porque, claro, el tema de la pobreza, el tema también genera violencia, también genera la falta de trabajo, la falta de oportunidades, los niveles de pobreza de las... Porque recuerde usted que, y eso lo he dicho siempre, el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad, no se la resuelve solamente con balas o con respuesta de ejército y policía. Ese es un tema Ujú. absolutamente social, Ahora, porque señor Zapata, lastimosamente... y en lo que respecta a esta seguridad ciudadana, justo quería tocarle este punto también. ¿Ha influido mucho las migraciones que se han estado dando tanto en Perú, Chile y Ecuador? Mire, lastimosamente hay que decirlo, y yo lo dije, por eso que Ecuador necesita cambiar su ley de movilidad y sobre todo este tema de la ciudadanía universal o de la libre movilidad, eso nos afectó muchísimo. Mire, Ecuador, Perú, todos somos países hermanos que somos países de migración. Nosotros tenemos miles de ecuatorianos en España, en Estados Unidos, en otros países, igual que ustedes. Por lo tanto, el migrante que viene a producir, a trabajar de manera honesta, bienvenido, pero no podemos nosotros abrir las puertas a delincuentes que vienen a secuestrar, que vienen a matar, que vienen a robar, que vienen a extorsionar a los ecuatorianos o a los peruanos. Por lo tanto, ahí tenemos que ser absolutamente firmes. La migración ha sido uno de los factores importantes del tema de inseguridad en algunos países. Por ejemplo, Ecuador no tenía una práctica de vacuna, una práctica de expulsión, una práctica de secuestro selectivo, de delitos de oportunidad. Esos fueron técnicas de otros países que ingresaron al país y que ahora lastimosamente nos tienen complicados. Por lo tanto, yo soy muy claro en eso. Bienvenido aquel que viene a producir de manera honesta, pero aquel que viene a delinquir, pues se le tiene que aplicar todo el peso de la ley. ¿Y Y cómo eso lo podríamos tienen que hacer. trabajar en estos países que somos fronterizos en este aspecto? Chile lo está haciendo. Chile prácticamente está cerrando fronteras. Ustedes ya hicieron un primer acercamiento. Recuerdo, fui ministro cuando el ministro de Perú me pedía apoyo para este tema. Colombia lo está haciendo también. Y usted ve que en Europa está pasando exactamente lo mismo, porque se están dando cuenta que el efecto migratorio está teniendo un efecto directamente proporcional con los temas de violencia. Estados Unidos está teniendo vacunas ahora. Y usted ha visto digamos, la forma de pensar del presidente electo Trump, pero lastimosamente ahí se afectan también a buenos y a Claro. malos, ¿no? Porque por culpa de algunos, lastimosamente se van a generar medidas extremas, pero yo sí considero que el tema migratorio es un tema de muchísimo nivel de riesgo y tiene que ser tratado con muchísima firmeza. Acabo de escuchar a la presidenta justamente en la nota que usted puso ahora, ¿no? Que delincuentes nacionales o extranjeros tendrán todo el peso de la ley. Así hay que actuar, no existe otra forma. Claro, pero para ellos también se tiene que adecuar a las normas, ¿no? Porque aquí en nuestro país, por ejemplo, le comento al señor Zapata, desde el expresidente Pedro Castillo, que lamentablemente cumple prisión ahora por actos
de querer cerrar el Congreso de la República, entre otros actos, ya había prometido en sus mensajes de la Nación que si se capturaba a un extranjero en flagrancia, cometiendo un delito, se le iba a expulsar. Pero no es tan fácil, ¿no? No se ha podido realizar. Hay leyes que los protegen. ¿Y cómo se tendría que dar ello para que sea un éxito o se pueda dar estas expulsiones? Mire, qué es lo que ha ocurrido. El crimen organizado penetra tanto en las instituciones que en Ecuador penetró inclusive en la Asamblea Nacional. Ya hemos visto en casos públicos como Metástasis, Plaga, Purga, que muchos asambleístas estaban al servicio del crimen organizado, entonces no les interesaba sacar leyes que enfrenten el crimen y apoyen a policía y fuerzas armadas. Por lo tanto, eso hay que reformarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer si es que existe un congreso o una asamblea que está coherente con las necesidades del país. Por ejemplo, en el Ecuador, si usted reforma la ley de movilidad y podemos pedir pasado judicial a los extranjeros, podemos determinar justamente que los que ingresan no tienen antecedentes que permitan o que sean una garantía para los ecuatorianos. Eso hay que reformar y aplicarlo. Lo mismo hay que hacer acá, con contundencia y con fuerza, porque no podemos nosotros abrir las fronteras y que entre el que es y el que no es, y ya ven las consecuencias que estamos teniendo. Yo en ese sentido, créame que soy muy radical porque lo viví. Nosotros detectamos bandas completas de extorsionadores, de secuestradores, que estaban conformadas por extranjeros en unos casos y en otros casos por ecuatorianos y extranjeros. Entonces, hay que aplicar la ley, si la realidad y la razón no pide fuerza. Entonces, en ese sentido, sí que Perú tiene que hacer reformas, háganlas, pero háganlas ya, porque ustedes están ya en el, si es que podemos hablar de fútbol, por ejemplo, están ya en el segundo tiempo y en los adicionales. Así es, No ¿no? permitan que esto siga creciendo porque después las cifras van a ser sumamente complicadas. Y también tener en cuenta ya finalmente, señor Zapata, tener un control, y ese es un llamado, pues, ¿no?, a toda la ciudadanía para tener un voto responsable, porque el crimen organizado se está metiendo a las instituciones, ¿no? Congreso de la República, otras instituciones del poder, de poderes del Estado, y eso es muy peligroso porque dan leyes, pues, que van a favorecer ellos mismos. Así es, nosotros en Ecuador ya hablamos de un tema. Yo mismo cuando fui ministro presenté una noticia crímenes en Fiscalía y hablábamos del narcoestado, es decir, perdón, de la narcopolítica. La narcopolítica. La narcopolítica es una realidad que cuando se junta con el crimen organizado le hace mucho daño a las instituciones y nosotros hemos visto aquello. Por tanto, el voto responsable también es fundamental de determinar quiénes son efectivamente los que van a luchar contra el crimen organizado y quiénes son cómplices del mismo. Por lo tanto, es una realidad que es muy similar en toda la región. La narcopolítica existe en el Ecuador, no sé cómo está en el caso del Perú, pero si es que no está todavía, evítenlo, y si es que está, hay que combatirla. Por lo tanto, un voto responsable siempre es fundamental para quienes dirigen los destinos de un país, vayan con absoluta fuerza y seguridad de enfrentar el crimen organizado. Un gusto tenerlo acá en Lima y aquí en RCR, que lo han escuchado a nivel nacional. Muchas gracias al señor Juan Zapata, ex ministro de Seguridad Pública de nuestro hermano país de Ecuador. Muchas gracias. Gracias a usted, un saludo cariñoso y siempre nos reciben con mucho cariño a los hermanos peruanos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.